Buenas tardes, feliz miércoles a todos y cada uno de ustedes que nos siguen a través de nuestras reuniones de charla por iglesia, región Tlajomulco. Estoy muy contento. Vamos a seguir hablando acerca del tema para renovar nuestra mente. Y antes de todo ello, quiero mostrar pantalla porque vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hasta el día de hoy hemos visto. Va a ser muy breve, pero en tu momento tuvimos una serie de clases que habló del discipulado, que fue muy buena por nuestro hermano Steve Brown de Estados Unidos. Entonces, para tener una hilación y saber qué es lo que hemos compartido, voy a hacer una breve, muy breve referencia a ello. Y para esto voy a compartirles pantalla. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Aquí está. Bien. En este libro que hemos estado viendo, hemos aprendido cómo Dios nos insta, nos anima, nos fortalece a que renovemos nuestra mente. El capítulo uno vimos qué es la cosmovisión, aprendimos qué es eso, la cosmovisión y los lentes para ver la vida y el mundo, es fundamental. Capítulo 2, que es la apologética, que vimos que es la defensa de la fe, defendiendo nuestra fe. Y analizamos que definitivamente, si nosotros somos personas que aprendemos a defender la fe pura que Dios nos ha dado, pues obviamente va a cambiar nuestra mentalidad con respecto a todo lo que nos rodea. Capítulo 3 analizamos de dónde vengo. Nosotros, nuestro origen es Dios, de Él provenimos y entonces cuando entendemos que de Él provenimos, pues definitivamente muchas cosas van a cambiar porque sabemos que a final de cuentas debemos volver a nuestro origen. En el capítulo 4 analizamos para qué estoy aquí. Dios quiere darnos una vida con un verdadero propósito y de nosotros depende que entendamos profundamente este propósito. En el capítulo 5 analizamos quién soy, cuál es mi identidad, valgo como persona, quién le da ese valor a mi persona. ¿Se lo da, nos lo da un trabajo, nos lo da la sociedad? ¿O quién nos da ese valor? El capítulo 5, como vimos, fue esto, un breve repaso de hablamos de quién soy, mi identidad y cómo nos definimos. Eso fue lo último que analizamos, ¿verdad? En donde hablamos qué es lo que le da dignidad al ser humano, hablamos acerca de eso y que aprendimos que Dios, quien imparte su imagen en nosotros, hace que cada ser humano adquiera ese valioso estado frente a toda la creación. La humanidad, el ser humano, fue la corona. Es más, más bien fue la joya de la corona, incrustada ahí, ¿verdad? Dios se satisfació con su creación y sobre todo con el ser humano, y Él implantó su imagen en nosotros. Por eso imagínense cuánto valor tiene el ser humano. También aprendimos cuando Dios habla de acercarnos, de hacernos a su imagen, utiliza la palabra hebrea Selem, que significa figura representativa. Cuando vimos la escritura donde dice Dios en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nuestra imagen, la palabra hebrea, porque el Antiguo Testamento sabemos que fue escrito en hebreo antiguo, usaba esta palabra, Tselem. Esto significa una figura representativa. Es como si Dios haya dicho, hagamos al hombre como una figura representativa de nosotros. Imagínense, qué importante saber eso. Entonces, también nos hacíamos esta pregunta, ¿son todos los seres humanos hijos de Dios? Importante. Ahora vamos a pasar al capítulo 6, qué es bueno y qué es malo. Vamos a hablar del término de la moralidad. Este asunto de la moralidad, pues, ¿qué es la moralidad? Es la esposa del árbol de moras. No, no se crean. Para nada es eso, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacer una oración ahorita, vamos a poner esto en manos de Dios, porque este tema de la moralidad, qué es bueno, qué es malo, es algo que se analiza mucho en la filosofía en materias como sociología,
en la materia de derecho, en la materia de psicología, en todas estas ciencias humanas, se habla mucho acerca de qué es bueno, qué es malo, qué es moral, qué es inmoral, quién define qué es bueno y quién define qué es malo, cuál es el origen, de dónde podemos entonces nosotros analizar estos conceptos. Entonces, acompáñenme en una oración. Padre Santo del cielo que estás entre nosotros, te pedimos que te quedes en este momento, que tu Espíritu Santo abunde en cada una de las charlas donde están escuchando esta palabra tan importante. Ruego, Señor, porque nuestros corazones estén abiertos y contentos de permanecer en tu presencia. Bendice profundamente la vida de cada una de las personas. Ayúdanos a entender de dónde proviene el término de bueno, malo, qué es qué es la moral, porque en base a eso estoy consciente, definitivamente convencido de que nuestra mentalidad, estamos hablando de renovar nuestra mente. Estoy convencido de que se seguirá renovando nuestra mente. Y por ello, entonces, actuaremos de diferente manera. Bendito sea, si es a través de Jesús que pido esto. Amén. Ha sido increíble, hermanos, compartir la fe los sábados, porque no sé tú, pero con los hermanos que hemos estado compartiendo, muchos de ellos me han dicho que ellos son los que terminan más animados y más llenos de fe. Encontramos personas de todo, personas que nos ignoran, personas que se detienen a escuchar, personas que hacen preguntas y nosotros nos hemos dado cuenta que hemos crecido mucho cuando estamos compartiendo con las personas. Así que ha sido muy bueno. Gracias a todos aquellos hermanos que se han esforzado y yo creo que en la medida de lo posible, cada que podamos estar ahí, pues hagámoslo, ¿verdad? Quiero decirles que la última vez que compartimos con la charla de Gerardo y Rocío, por ahí estábamos Gerardo, también Héctor y su servidor y los muchachos. Estábamos compartiendo y hablábamos con un muchacho que era ateo y estaba estudiando psicología. Uno de sus reclamos hacia la figura de Dios, de lo que significa Dios, recuerdo muy bien que decía, Dios primeramente desconocía la existencia de Dios, pero también decía, si Dios existe, si existiera, ¿por qué permite tanta maldad y sufrimiento en la tierra? Decía, Dios para nada es empático, porque no le interesa el sufrimiento del ser humano. No es empático porque Dios permite el sufrimiento. Y bueno, pues para empezar, yo considero aquí algunas cosas que me parecen importantes, que contradecían un poco sus tesis o lo que él hablaba, porque primero decía que Dios no existe, pero después afirmaba que Dios no es, ¿cuál era la palabra que estaba usando hace un momento con ustedes? Vamos, que Dios no era un Dios que buscaba solidarizarse con el sufrimiento humano, ¿perdón? Entonces, si primero dice que Dios no existe, no habría razón para decir que Dios no es un Dios que sea movido por el sufrimiento, puesto que Dios ni siquiera existe, ¿verdad? Pero yo recuerdo que por ahí estábamos platicando con él y tratando de convencer, como dice la escritura, ¿verdad, hermanos? Porque la escritura dice, convence, convence a las personas. Qué importante es que nosotros vayamos con esa fe de convencer a las personas. Y yo le preguntaba al muchacho, le decía, Oye, ¿tú crees que existe maldad en el mundo? Y él obviamente me decía, sí, claro. Y le preguntaba, ¿y tú has hecho alguna cosa que sea mala? Y de inmediato la justificación, claro, he hecho muchas cosas malas. ¿Quién no? Todos cometemos cosas malas. Yo le decía, pues mira, Dios es tan empático, esa es la palabra que estaba queriendo usar. Dios es tan empático eh, que si Él decidiera quitar la maldad del mundo, nos desaparecería o nos exterminaría a ti, a mí y a todos los que existimos, porque tú acabas de decir que tú has cometido actos de maldad. Y tu pregunta inicial era, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿No debería Dios quitar la maldad del mundo? Bueno, pues bajo esa tesis, si Dios quisiera quitar la maldad del mundo, tendría que exterminarte a ti, exterminarme a mí
y a todo ser humano que estuviera sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, yo le decía, Dios es muy empático con tu vida. Dios es muy misericordioso con tu vida, porque la escritura dice que Él está esperando que muchas personas se vuelvan a Él y se salven. Por eso Dios es muy empático. Y de esto trata un poco este tema que vamos a hablar, o sea, qué es bueno, qué es malo, qué es moralmente aceptable, qué es inmoral. Y vamos a ver que este tema realmente es muy interesante. Entonces, a ver, primero vamos a comenzar con el papel de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Yo podría decir que la conciencia es todo aquello que nos permite eh, saber que existimos. ¿Y cómo somos conscientes de lo demás? Por medio de nuestros sentidos. Todo lo que nos rodea, podemos nosotros percibirlo por medio de nuestros sentidos. Cuando nosotros vemos, sabemos que hay algo a nuestro alrededor. Cuando escuchamos, cuando sentimos, cuando palpamos, cuando olemos, eso nos da una conciencia de lo que nos rodea. Y Dios nos hizo mente con esos sentidos para que estuviéramos conscientes de que existimos y de que interactuamos con muchas personas y con un mundo que Dios creó. ¿Ok? Lo importante aquí es que podamos entender que Dios nos ha creado con una conciencia como parte de su imagen en nosotros, no importando lo que creamos. Es decir, nosotros podemos creer o no creer en Dios, pero definitivamente Dios de cualquier manera ha puesto una conciencia que nos advierte en personas, que nos advierte, perdón, que necesitamos ser personas con moral, que aprendamos a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Por ejemplo, este muchacho, él obviamente podría, del que estábamos hablando, él definitivamente sabía, conciencia le decía qué era bueno y qué era malo, porque él entendía el concepto de la maldad, por lo tanto sabía qué era bueno y qué era malo. Entonces, aunque no creamos en Dios, Dios hizo al ser humano con esa conciencia. Obviamente esta conciencia no del todo nos puede abrir una visión de lo que Dios quiere o no del todo nos puede abrir porque es incompleta. No nos puede dar todo el conocimiento que necesitamos para saber qué es todo eso bueno y qué es todo eso malo, aunque sí nos da una perspectiva, nos da un inicio, un origen. Miren lo que dice Romanos 2 del 14 al 15. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Y ahí tenemos, ¿verdad?, como los griegos, por ejemplo, Pablo predicó a los griegos y vemos como un Sócrates, un Aristóteles y todos aquellos filósofos eh, griegos trataban de entender qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Es porque precisamente Dios nos hizo a todo ser humano con esa intención de comprender todo lo que nos rodea y por eso nos dio una conciencia. La conciencia nos da un nivel básico de entendimiento, como les decía, aunque no suficiente, de lo que es bueno y es malo. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué no es suficiente. ¿Sale? Que eso es muy importante. El problema, hay un problema del yo soy así para justificar nuestra moralidad. Es el pretexto que tiene todo ser humano para decir, pues bueno, yo soy así, así nací, así soy y así moriré, como dice la canción. Pero esto nada más es una justificación para eh, apapachar o abrazar la maldad y las cosas incorrectas en nuestras vidas. Y por eso nos justificamos y decimos, pues así soy, así me hizo Dios. Podemos incluso argumentar de esa manera. Entonces, esto no cabe dentro de la voluntad de Dios ni dentro de los estándares que Él ha establecido. ¿De acuerdo? No debemos vernos a nosotros mismos, nuestras preferencias, nuestros gustos o culturas, sino al Señor. ¿Esto para qué? Para poder entender más su voluntad. Miren lo que dice el Salmo 89:14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono.
y tus heraldos el amor y la verdad. Y aquí ya nos vamos dando cuenta de dónde es que podemos entonces obtener todo el entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, de la verdad y la mentira, porque el hombre se ha creído muchas mentiras, porque el Satanás es el padre de la mentira. Y ya sabemos cuál fue el origen de que el hombre creyera una mentira. Entonces, ciertamente, como dice aquí, aunque la conciencia nos da un nivel básico a todo ser humano de lo que es bueno y de lo que es malo, es insuficiente. ¿Por qué? Porque la justicia y el derecho son el fundamento del trono de Dios y sus heraldos, el amor y la verdad. ¿Qué quiere decir? En la palabra de Dios encontramos la justicia, todo lo que es justo lo encontramos en la palabra de Dios, todo el derecho, todo el fundamento del trono de Dios, ¿sí? Todo el amor y toda la verdad de todas las cosas, lo encontramos en la palabra de Dios, en la esencia de Dios. Entonces, ciertamente tenemos una conciencia que nos avisa, así como medio en tinieblas, que es bueno y que es malo, pero donde se nos es revelada toda la verdad, toda la justicia y el derecho, es en la palabra de nuestro Dios. Entonces, la base de la verdad, y esta verdad nos permite separar lo moral de lo inmoral o lo bueno de lo malo. En él encontramos esta plenitud. Qué padre, ¿no? Qué increíble que podamos encontrarlo en la palabra de Dios. Miren lo que dice nuestro Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Recuerdas cuando Pilatos le preguntó, ¿y qué es la verdad? Bueno, Jesús antes ya había dicho con sus palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo entonces podríamos definir lo que Jesús vino a hacer? ¿O cómo Jesús podría haberle contestado a Pilato? Pues por medio de sus actos, de sus hechos. Todo lo que Jesús hacía era la verdad. Las manifestaciones de milagros revelaban la verdad de su esencia. Él era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Sus palabras revelaban la sabiduría misma que viene del cielo. Era la verdad. La verdad Jesús la estuvo revelando una y otra y otra y otra vez. Por eso a mí me pareció un poco tonta y absurda la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Porque Jesús sudaba, transpiraba la verdad, porque Él era Dios mismo, Él era la verdad andando en este mundo. Vamos a analizar algunas características de la verdad que me parecen importantes. ¿Saben por qué estamos estudiando todo esto? Porque hay muchas personas que tienen dudas, como este muchacho que les decía, y porque tienen enojo infundado contra Dios. Pero cuando nosotros entendemos todo esto, hermanos, podemos ser una fuente de ayuda y salvación para otros seres humanos. Pero además de eso, a nosotros nos da fe, nos fortalece todo esto que estamos aprendiendo. Ok, ¿cuáles son las características de la verdad? La moralidad no son reglas, estas cambian. La verdad moral no, porque proviene de un Dios inmutable. ¿Qué significa inmutabilidad? Que no puede ser cambiado o alterado. Es decir, Dios, la esencia de Dios es inmutable. Él no cambia. Su verdad es hoy, va a ser en 1000 años y fue hace 5000 años. La verdad de Dios sigue siendo la misma. Esa no va a cambiar. Las reglas humanas sí van a cambiar de sociedad en sociedad, de época en época, de costumbre en costumbre, de políticas en políticas, de maneras de vivir en maneras de vivir. Pero la verdad de Dios jamás va a cambiar a pesar de que pase y pase el tiempo. Por ejemplo, hay países donde el límite de velocidad es tal. Aquí en México es tal, en la ciudad, dentro de la ciudad, ¿verdad? Hay reglas de convivencia social y humana que son diferentes a las de México. Esas, claro que van a cambiar con el tiempo y de ciudad en ciudad o país en país, pero las verdades de Dios, esas jamás van a cambiar. Y ahí tenemos cómo Dios desde un principio establece, no matarás. ¿Y qué crees? Nadie puede quitarle la vida a un ser humano simplemente porque quiera quitarle la vida a un ser humano. Y eso está establecido en la ley del hombre, ¿te das cuenta?
Es establecido en la ley de Dios y después las sociedades lo adoptan como una verdad irrefutable. Nadie puede quitarle la vida a un ser humano simple y sencillamente porque lo quiera hacer. No robarás, mandato de Dios aceptado en las leyes de los hombres, porque son verdades generalizadas, verdades totales, porque son verdades de Dios. ¿Ok? La verdad moral es, vamos a ver estas características, ¿verdad? Primero, dijimos que la verdad, lo analizamos ahorita, es total porque viene de Dios, cuando es verdad de Dios. Y vamos a ver estas características. La primera característica de la verdad moral es que es prescriptiva. ¿Te acuerdas que has ido con el doctor y te dicen, voy a prescribirle la receta? Pues esa prescripción implica que tú te la vas a comprar y te la tienes que tomar porque te va a ayudar, ¿verdad? Esta verdad moral implica que la prescripción no es opcional para nada. No es que si yo quiero tomarlo o no quiero tomarlo. La verdad de Dios no es opcional. Si no lo obedecemos, habrá consecuencias. Lo vemos en el ser humano, hay consecuencias de no obedecer la verdad moral de Dios. Claro. Para algunos que somos rebeldes y que no nos gusta hacer caso a Dios, vemos esto como una idea tiránica. Dios es un tirano porque si no hago eso, voy a tener una consecuencia. Pero para nada Dios es un tirano, nos da libre albedrío. Pero desgraciadamente, las verdades totales o irrefutables no dejan de cumplirse. Por ejemplo, una verdad total es la cuestión de la gravedad en la Tierra. Si yo me aviento de un avión y decido no hacer caso a la verdad que me dice que hay una gravedad, el centro de la Tierra me va a atraer de donde yo esté. Si estoy a 3,000 pies de altura y me tiro de un avión, me suelto de un avión, esa fuerza gravitacional del centro nuclear de la Tierra me va a atraer a una velocidad impresionante y me voy a hacer pedazos cuando llegue a tocar tierra. Esa es una verdad irrefutable. ¿Sí me explico? O sea, no es que Dios sea un tirano, simple y sencillamente Él hizo lo que hoy vemos y lo hizo con reglas específicas. Cuando contradecimos esas reglas bases funcionales, es que nosotros nos estrellamos moralmente y nos damos de topes, porque la verdad de Dios es total y absoluta. Otra característica de la verdad moral es que es objetiva. La verdad no se determina por lo que ante alguien sienta, crea, opine o le favorezca. Wow. Y a veces al ser humano así es muy convenenciero. Esta verdad moral es objetiva porque imagínense que yo dijera, puedo decirlo súper bien convencido, la Tierra es cuadrada. ¿Ustedes creen que la verdad moral, porque yo diga que la Tierra es cuadrada, va a ser cuadrada? Claro que no, claro que no. Y si yo digo que la Tierra es redonda, ¿va a dejar de ser redonda y va a ser cuadrada? Al revés. Tampoco. No depende de lo que el hombre diga o sienta, porque es una verdad moral objetiva. No se trata de lo que yo sienta, si siento bonito, siguiendo un tipo cierto de ideología, de pensamiento. No importa lo que incluso lo que yo crea, lo que yo opine o lo que me favorezca. Como vemos los grupos LGBT, ¿verdad? Que hoy conocemos tanto. A ellos le toman lo de la Biblia, lo que les favorece según esto. Pero no, o sea, realmente la verdad de Dios es total y es objetiva. No por lo que sintamos, creamos y opinemos va a ser diferente. Cuidado con esto, hermanos, porque aquí podemos entonces empezar a fallar y a dudar con respecto de cuestiones doctrinales importantes que porque vemos que en otros grupos no las aplican, como el bautismo y estas cuestiones, y nos dejemos llevar por el sentimentalismo. Ay, es que yo creo que Dios es muy bueno y pues si no quisiéramos hacer esto en la iglesia, no, hermanos, hay que ser objetivos con respecto a lo que dice la palabra de Dios.